Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Genética y Mente. Hoy el candidato para el programa de hoy se llama Nil y es un biólogo formado en la Universidad de Barcelona, donde adquirió una base sólida en biología molecular, en genética y en metodologías experimentales. Ha hecho un máster en genética física y química forense en la Universidad de Rovira y Virgili, con la especialización que le ha permitido profundizar en análisis genéticos aplicando en el ámbito forense, la interpretación de indicios biológicos y el uso de técnicas avanzadas en genética humana. A lo largo de su trayectoria académica y práctica ha desarrollado competencias en laboratorio, en análisis molecular y en el riguroso método científico, consolidando un perfil técnico y preparado para desempeñarse en este campo que es la genética forense. Buenas, Nil, ¿cómo estás? Buenos días, pues muy bien, muy contento y un orgullo poder participar aquí contigo en este podcast. Y para El orgullo mí es mío. es un placer estar aquí contigo. Pues vamos a ello. A ver, Nil, explícanos qué es la genética forense y en qué se diferencia de la genética básica. Bueno, básicamente la genética forense es una disciplina científica que se utiliza como herramienta más en el ámbito legal y criminalístico. O sea, el análisis del ADN tiene el objetivo de poder identificar personas o establecer parentescos para ayudar a relacionarlos con evidencias o con individuos en investigaciones más de carácter policial. Y pues no es como tanto la genética médica, que al final lo que busca hacer es más un diagnóstico o buscar cómo aplicar un tratamiento más individualizado a esa persona. Y después, yo creo que otra diferencia que es muy importante que hay que tener en cuenta es la tipología de muestras con las que se trabajan. En genética forense al final tienes muestras que Claro, no sabes de dónde te vienen ni cómo han estado durante el tiempo. Son muestras más críticas, no están controladas sus condiciones. En cambio, una muestra a nivel más clínico, sabes que siempre ha estado bien almacenada, temperatura adecuada, sabes de quién es, pues claro. esta es un poco lo que varía y que tiene mucha relevancia. Ajá. Y Nil, ¿y cómo una persona tan joven como tú te interesaste en esta parte de la genética forense y no la genética clínica? Pues yo desde pequeño siempre el mundo del campo forense me ha apasionado mucho y siempre me decían en casa, así en broma, esto es un poco raro, no sé qué, en plan, ¿cómo que te van a gustar estas cosas? Y porque yo, sí, sinceramente, miraba series tal y el mundo de las autopsias me gustaba mucho, pero vi que hacer medicina no era lo mío y realmente no me gustaba y me gustaba más pues el mundo de la genética y más nivel biológico. Y durante la carrera descubrí que existía esta posibilidad de aplicar la genética a un campo más legal y más de investigación policial como es la genética forense. Y he ido pues poco a poco y he tenido la suerte de entrar ahí y me siento muy afortunado y un privilegiado porque disfruto mucho con mi trabajo, la verdad. ¿Es difícil llegar ahí? O sea, quiero decir, ¿es difícil ser un genetista forense? Mm, Difícil en el sentido de que no es muy popular qué camino debes seguir para llegar ahí. Tipo, no es muy conocido realmente esta rama de la genética y tampoco hay muchos sitios donde trabajar en ello. Al final es un campo muy pequeño, hay pocas plazas, no hay demasiados laboratorios especializados en ello y esto limita la oferta. Pero al fin, yo creo que Claro. si quieres y luchas para ello, se puede llegar perfectamente. Muy buena respuesta, Nil. ¿Y qué formación necesita un biólogo o una persona que tenga cualquier formación en ciencia para trabajar en genética forense? Principalmente se requiere tener una licenciatura en ciencias biológicas, tanto como puede ser ahora biología, biomedicina, bioquímica o biotecnología, y después tener un máster
más especializado en genética o directamente en genética forense como el que yo cursé, pues siempre te van a ayudar a abrir más puertas. Y, y todo esto, pues, eh, es más o menos lo que se requiere. Sí que es verdad que hay ciertas recomendaciones escritas, como por ejemplo que, aun tener todos estos conocimientos, es útil también saber un poco a nivel de conocimientos legales y de justicia, porque al final tu campo va a estar enfocado en resolver casos y en el ámbito de la justicia. Claro. Y a nivel también de formación, hay ciertas recomendaciones que dicen que, por ejemplo, un perito forense debe tener al menos una experiencia de 2 años, se recomienda, para que sus análisis y sus informes pues tengan como una validez dentro del ámbito judicial para que nadie pueda hacer unas contrapericias o decir, mira, es que esta persona lleva poco tiempo. Pero nada más que esto. Y has comentado antes que las muestras son diferentes, porque ya has Mm. dicho que las muestras de clínica siempre vas a saber que, bueno, van a ser pues, un hisopo de saliva, van a ser sangre, y sabes que de dónde van a venir y tal. Pero, ¿qué diferencia? O sea, ¿qué muestras, qué tipo de muestras se analizan normalmente en genética forense? Esta es una buena pregunta porque nosotros en el laboratorio dividimos las analíticas en dos grandes bloques. Uno sería el bloque de muestras de referencia, que es tú sabes de dónde procede y quién es esa persona, tanto como es un sospechoso, una víctima o el padre que busca a su hijo. Y después hay muestras que te llegan de las escenas del crimen, que tú no sabes quién ha contribuido ahí. Y el objetivo es estas muestras de las escenas del crimen, poderlas comparar con tus muestras de referencia. Normalmente las Claro. muestras ¿Coinciden o no coinciden? o no coinciden. Estas muestras las decimos que son las dubitadas, porque hay dudas de quién es, tal cual. Y son muestras pues más críticas y pueden ser perfiles mezcla o que estén degradadas y hay que trabajarlas con un poco más de cuidado respecto a las de referencia. Dime la degradación. ¿Qué tipos de degradaciones suelen haber en las muestras que se degradan el ADN? O sea, la degradación es un papel que afecta mucho en nuestro análisis porque al final tanto la humedad como la temperatura van a influir a la calidad de nuestro ADN y si disminuye la calidad, nuestras analíticas se van a ver afectadas porque al final lo que buscamos es amplificar ciertas partes del genoma, donde si estas partes se ven recortadas por la degradación, va a ser más difícil conseguir una suficiente cantidad como para tener valores para poder saber qué marcadores hay y con qué diferencia respecto a diferentes individuos que hayan podido contribuir en ella. Claro. Y en este campo de la genética forense, eh, es importante siempre dictaminar mediante esta técnica la resolución de crímenes o hay veces que no. Mm, o sea, ¿qué es? Tipo, Quiero decir, cuando hay una escena del crimen y mm, se sabe una persona, por ejemplo, ha cometido una violación o lo que sea, y esa persona se entrega o lo admite, tal, automáticamente se aparta la genética forense de ahí o se hacen los análisis pertinentes y de igual manera. pues es una buena pregunta y la verdad es que no sé si tengo una respuesta correcta porque hasta o sea, a ello no llegamos nosotros. Al final nos llegan las muestras y hacemos analítica, pero no conocemos cómo está el caso en sí, porque al final el genetista forense es importante que no sepa el contexto más o menos de la investigación, porque esto te puede influir a la hora de interpretar los resultados. Y Me muchas encanta la veces respuesta. no sabes en qué punto está la investigación. Y tú analizas independientemente de si esa persona va a ser inocente, si se considera culpable o no.
Me encanta, Neil. Qué respuesta más buena y más precisa. Vamos a hacerte una serie de preguntas sobre procedimientos. A ver, ¿cómo se recolecta la muestra de ADN, lo que sea, ya sea cabello, ya sea semen, ya sea sangre? En una escena, en una escena, sé que el genetista forense no irá a la escena, pero ¿cómo le explicáis a, en este caso, policías, guardias civiles o quien sea, cómo se deben de recoger las muestras? Esto es una parte de la analítica que no la hacemos nosotros, pero es muy importante y sobre todo la hace la parte más policial, porque al final hacer bien o hacer de manera correcta la recolección de la muestra va a ser clave para las futuras analíticas y el resultado final, porque si no coges una muestra de la manera correcta y no la almacenas como se debería, esto va a influir después al estado del ADN. Por ejemplo, las muestras normalmente se hacen hisopados humedecidos sobre superficies donde puede haber células epiteliales o bien recortes de ropa que se ve que están manchados con sangre. Y es importante que siempre, al estar húmedos, se almacenan en bolsas, por ejemplo, de papel, para evitar que esta degradación degrade el ADN y cuando te llegue al laboratorio no sea factible realizar un análisis. Y por eso es muy importante también y se está trabajando ahora pues en hacer como trabajos interdisciplinarios entre las personas que trabajan más en el campo, es decir, recolectando, con el que está en laboratorio y comparando un poco de, vale, estas muestras pasa tal cosa, quizás se debería tratar diferente. Y al final es todo un mundo que debe estar conectado entre unos y otros para poder conseguir unos resultados óptimos. Muy buena. Y Neil, ¿hay un tiempo máximo estipulado desde que se recoge la muestra hasta que va al laboratorio? Eh, yo, por lo que sé, no, pero tampoco sabría, no metería la mano al fuego. No, no estoy Vale, 100% de... no te Hasta preocupes. ahí no llego. Es una pregunta que me Sí. ha surgido mientras me estabas explicando. Em, una pregunta, a ver, ¿analizáis ADN nuclear y ADN mitocondrial? Explícanos las diferencias y cómo analizáis en qué casos ADN nuclear y en qué casos ADN mitocondrial. Al final, la dinámica del laboratorio, la prioridad siempre va a ser trabajar con el ADN nuclear, porque es mucho más fácil a nivel de técnica, porque analizamos STRs y está mucho más estandarizado y a nivel de bases de datos también. ¿Qué pasa? Que muchas veces el ADN nuclear no está disponible porque, como bien sabemos, solo tenemos dos copias de ADN nuclear. Y es mucho más fácil que este ADN nuclear se degrade o se vea o su calidad esté comprometida. El ADN mitocondrial, en cambio, tenemos muchas más copias porque tenemos más de una mitocondria, a diferencia del núcleo. Y al tener tanta cantidad y ser circular, es mucho más estable, lo que hace que se degrade menos en el tiempo. Y en casos que hay muestras degradadas o se quiere buscar más realizar linajes maternos, sí que puede ser útil utilizar el ADN mitocondrial mediante secuenciación. Y Mm. eso es un poco las diferencias en las Ajá. aplicaciones. Has nombrado que hacéis los Short Tandem Repeats, los STR. Mm. ¿Puedes focalizar en qué son exactamente los STR y por qué son tan importantes en genética forense? Pues sí, pues son unos marcadores genéticos que son secuencias repetitivas que se encuentran en tándem, que son altamente polimórficos en la población. Y aparte los analizamos aquellos que se encuentran en zonas no codificantes, es decir, no nos dan información sobre posibles enfermedades o predisposiciones. Simplemente están en esas zonas no codificantes y que nos permiten pues, tener un número de repeticiones donde cada persona va a tener un conjunto de diferentes locus con sus alelos y esto nos van a decir, eh, bueno, su patrón que vamos a poderlo comparar y que va a ser único. Claro. Neil, perfilamiento genético. ¿Qué es eso? Pues el perfilamiento genético al final
consiste en analizar zonas específicas del ADN, donde éstas se amplifican para obtener una mayor cantidad y poder ver qué marcadores alélicos tiene esa persona. Y después este conjunto de marcadores pues nos da su identidad, como su código de barras. Al final lo que buscamos es que cada persona tenga un perfil genético único que nos permita individualizar y así poder realizar futuras comparaciones con las muestras dubitadas. Ajá. Ajá. Y me imagino que habrán unas bases de datos policiales, ¿no? Y eso va Exacto. a nivel autonómico, o sea, perdona, va a nivel de provincias, va a nivel de toda España en general. ¿Tú puedes acceder a una base de datos de Sevilla o del País Vasco o eso va más la Esto Guardia Civil, sí, policía? está muy legislado. De hecho, se trabaja con un programa que fue cedido por FBI, que es CODIS, donde cada país tiene como una sede donde se gestiona esta base de datos. En el caso de España es la Secretaría del Estado a nivel nacional. Después, a nivel de comunidad autónoma, también hay una que es más a nivel local, donde primero tú lanzas tus perfiles a nivel local, haces las comparaciones, a ver si tienes coincidencias o no, después otra a nivel nacional, solo dentro del país, y finalmente es la Secretaría del Estado quien lanza estos perfiles en la base CODIS a nivel ya más internacional para buscar comparaciones o simplemente a veces si no hay ninguna comparación para futuros casos si sale otro match en otro sitio. Qué interesante, ¿eh? Sí, Qué es un mundo interesante, de brutal, la verdad. verdad. Claro, porque estas cosas no están es difícil encontrarlas, o sea, es difícil saber cómo se gestiona todo esto, es súper interesante. La verdad es que o sea, pocas personas saben cómo funciona también porque es un tema que está muy controlado porque hay información valiosa y hay que vigilar cómo se trata y cómo se usa. Por supuesto, ya. Hombre, en clínica, por ejemplo, en genética clínica también las muestras tienen un riguroso almacenamiento y es difícil sacarlas a la luz. Imagino que en genética forense pues, será lo mismo. Neil, te quería preguntar, ¿qué técnicas de laboratorio usáis hoy en día? En tu laboratorio, ¿qué es lo que más usáis? ¿Tenéis NGS? ¿Hacéis PCRs? ¿Qué tipos de PCRs? Más o menos, a ver, las técnicas más vanguardistas que usáis. Ahora mismo y generalmente siempre se trabaja con PCRs y se analizan los fragmentos mediante electroforesis capilar, porque es la metodología que está más estandarizada y con la que al final se basan todas las bases de datos. Y lo importante es que tus resultados que obtengas los puedas comparar. Si a nivel global está estandarizado este método, pues a veces cuesta hacer el salto, como puede ser la secuenciación. Sí que es verdad que cada vez, pues con la secuenciación, todo el mundo sabe el potencial enorme que tiene. Se está intentando trabajar para hacer un estándares, para que todo el mundo vaya a la par y a la larga subirnos todos al mismo carro de vamos a hacer secuenciación masiva. Ahora mismo no está 100% validado en todos los laboratorios, pero sí que va a ser el futuro. Y eso ahora bueno, a la actualidad, básicamente todo es SSDRs por electroforesis capilar. Claro, pues es un poco antiguo, ¿eh? Yo pensaba que utilizaríais más NGS. ¿Y Sanger usáis? Para mitocondrial, sí. Para mitocondrial si usáis Sí, Sanger. es que al final analizamos STRs y la electroforesis capilar para este tipo de análisis es suficiente y es una técnica relativamente fácil, no te genera problemas a nivel de un gran número de datos y hasta el momento ahí estamos. O Pero sea va a que llegar, tu laboratorio es pequeño, vamos. de momento no está, la secuenciación masiva de momento no está Ya. implementada. Sí, claro, la Pero secuencia va a llegar, masiva, va a llegar seguro. sí.
en un Sí, sí, futuro sí, no muy lejano. exacto. Neil, ¿cómo te manejas en las muestras que están muy degradadas? O sea, cuando te llega al laboratorio algo que dices, "Uf", ¿cómo te manejas? Dime qué es lo que haces, qué técnicas haces para purificar esa muestra o para limpiarla. Principalmente muestras muy degradadas son muestras que nos llegan tipo huesos o trozos de músculo que ya están que han pasado pues ciertas, Podridos, vamos. sí, básicamente, y se puede trabajar con ellos de diferentes maneras. Bien, puedes realizar mini STRs, realizar fragmentos más pequeños, ya que tu ADN lo vas a tener más degradado y va a ser más difícil hacer la amplificación clásica. Otra es hacer directamente ADN mitocondrial, pero sabes que solo vas a tener linaje materno. Y otra opción, que es la que has comentado tú, es que a veces se hace diferentes metodologías de extracción. Ya es pues hacer protocolos mucho más precisos, más purificaciones pues más que se centran más, que eliminan más potenciales inhibidores. Por ejemplo, en los huesos, pues buscan hacer una descalcificación más óptima, que esto te va a ayudar después a la PCR. Qué buena, Neil. Neil, una pregunta. ¿Hacéis pruebas de paternidad en tu laboratorio? Nosotros como tal no, pero sí que a veces haces relaciones Parentesco. de parentesco. Sí. Pero básicamente al final se analiza lo mismo, o sea, son los mismos STRs que se analiza, pero lo que cambia solo va a ser la interpretación y las conclusiones a las que llegas. A nivel de paternidad buscas si esa persona puede ser o no eh, los padres. En cambio, o sea, las muestras forenses buscas individualizar directamente que esa persona, o sea, que ese perfil sea compatible con la persona de referencia. Un poco Claro. lo que cambia es el objetivo final, pero el proceso en sí y los marcadores analizados son los mismos. Neil, otra duda que me surge. Perdona, cuando hay desapariciones o víctimas de desastres, terremotos, en este caso, me imagino, lo sabrás, la última dana que padeció Valencia en el 2024, donde hace unos pocos meses se encontró un cuerpo o dos cuerpos un año después. Em, ¿Qué papel juega la genética forense en la identificación de estas personas que usáis? ¿Usáis huesos, usáis dientes? O sea, en casos en donde los métodos tradicionales como la foscopia no se puede aplicar, el ADN es clave porque es lo único que te queda. Y principalmente se busca siempre analizar tejidos blandos si están disponibles, pero si ha pasado mucho tiempo, esto a veces pues no es posible. Y se utilizan huesos. Y los huesos, la dificultad que tiene es que hay que tratarlos y la purificación es mucho más específica, como has comentado antes. Hay que hacer protocolos de extracción más aplicados a esta tipología de muestras que son más lentos, más fácil que se contaminen durante el proceso y todo esto dificulta el análisis. Vamos a pasar a preguntarte un par de preguntas sobre tu experiencia. Así que, Neil, ¿qué desafío has tenido así más grande en tu trabajo donde hayas dicho, ostras, y lo hayas podido superar y te sientas orgulloso de ello y que lo puedas contar, por supuesto? A ver, que venga así uno ahora en mente. A ver, para mí lo más difícil es, por ejemplo, desde mi punto de vista, las agresiones sexuales. A veces Tema tabú, ¿eh? Tema tabú, es, pero muy bien. es muy difícil poder extraer el perfil del, del agresor, porque tienes perfiles mezcla, que dices. O sea,
que a veces ves el electroenferograma y no sabes por dónde cogerlo, porque tienes dos personas, pero no sabes qué alelos pertenecen a la víctima y qué alelos pertenecen al agresor. Y el objetivo es poderlos individualizar para después poder comparar. Y hay que jugar un poco vale, ahora aplico esta metodología de extracción para bajar un componente y subir el otro y poder así ver cuál es la proporción de cada uno y poder discriminar la mezcla y poder determinar si realmente este perfil minoritario puede ser del agresor o no. Y esto, pues a mí me supone siempre un reto poder descifrar estas mezclas. Y cuando lo consigues, pues es muy satisfactorio, la verdad. Claro, porque imagino que estarás ahí horas y horas diciendo, "Buah, ¿esto cómo se interpreta?" Y al final, Hmm. jugando un poco, a medida que vayas aprendiendo y cogiendo experiencia, pues me imagino que te resultará más fácil cada vez poder discrepar. Em, Vamos a hablar un poco sobre ética y moral en este mundo de hoy en día, que es difícil hablar de todo esto. Em, ¿Qué regulaciones existen para proteger la privacidad genética en los ciudadanos? ¿Qué crees tú que existen hoy en día para regular toda esa privacidad genética? Esto es un mundo que genera mucho debate, la verdad. Sí que es verdad que aquí en España está muy regulado, a diferencia de otros países como Estados Unidos, donde hay mucha más libertad en este sentido, donde no está tan legislado qué se puede hacer con las muestras de ADN, pero aquí en España está muy regulado y de hecho la ley orgánica es muy antigua, es del 2007, donde dice que solo se pueden utilizar en este ámbito regiones identificadoras que no sean codificantes y solo para personas que estén implicadas en investigaciones penales o víctimas y siempre cubriendo unas garantías legales. O sea que realmente está muy legislado. Pero cada país tiene sus leyes y puede variar un poco en función de ello. Y sé que esta pregunta me has contestado antes, pero te la voy a volver a hacer Mm, porque es un dilema ético que me surge, em, cuando una evidencia genética apunta a alguien inocente, me imagino que tú no sabes quién es culpable y quién es inocente, tú solo sabes si hay match o no hay match, ¿no? exacto. ¿Te llaman a ti alguna vez para un juicio o algo? O sea, los peritos forenses siempre o casi siempre acuden a los juicios a defender su pericia y, y a explicar qué es lo que han hecho, cómo han llegado a esos resultados y cuáles son las conclusiones. Pero en ningún caso nunca va a ser nuestro trabajo determinar si esa persona que está ante el tribunal es culpable o no. Nosotros solo nos basamos en decir si el ADN de ese individuo es compatible con el que se ha encontrado en la escena del crimen o no. No es nuestro trabajo decir si esa persona es culpable o inocente. Y aquí, para mí, yo no, a nivel ético, no voy a tener ningún problema porque no cabe, no es mi responsabilidad, por eso hay el juez que en función de, y a partir de todas las pruebas que tenga, va a determinar cuál es la sentencia sobre esa persona. Ya. No sé si No sé si te he conoces. respondido a la No, no, pregunta no, me ha o... respondido Sí. súper bien. O sea, súper bien. Neil, todo súper bien, de verdad. Te voy a hacer una pregunta. ¿Conoces a Paco Echevarría? Sí, Es un o médico sea, antropólogo sí, de nombre. forense del País Vasco. Es súper famoso porque los grandes crímenes los ha resuelto él. Creo que era no me acuerdo bien cómo se llamaba, pero era un loco que asesinó a sus hijos y los quemó. Y los huesos los pulverizaron y solo quedaba muy poco. Y fue él quien descubrió que ese hueso, uno de los huesos, pertenecía a un niño. Y se intentaron hacer pruebas genéticas, pero estaba tan degradado porque estaban los huesos quemados, tan quemados que no.
No sé, hay un programa que se llama, está en YouTube, me parece que se llama El Lector de Huesos. Te lo recomiendo para que le des un vistazo. Paco Echevarría, aparte de ser médico, antropólogo, forense, trabaja mucho con las fosas comunes de la guerra civil. ¿Qué es la genealogía genética en genética forense? Pues la genealogía genética es una técnica que combina el análisis de ADN con la construcción de árboles genealógicos para poder identificar sospechosos o víctimas en casos criminales, sobre todo en aquellos casos que están sin resolver. Y ahí lo que se hace es comparar el ADN obtenido en una muestra con perfiles genéticos disponibles que están en bases de datos públicas o privadas. Y a partir de ahí, como no tienes un sospechoso directo, buscas hacer comparaciones que te orienten un poco hacia dónde ir. Es decir, no tienes la persona de referencia con la que comparar y tú generas estos árboles para ver hasta dónde podría ser compatible. Esto se puso, bueno, saltó un poco así más a conocer por casos que se han resuelto, sobre todo en Estados Unidos, porque ahí sí que Con el CCI, ¿no? sí, porque ahí sí que las bases de datos privadas a veces son accesibles por las partes policiales, no está tan legislado, y se han llegado a resolver casos abiertos muy antiguos porque ciertos familiares han compartido su material genético para hacer análisis, tipo quiero saber mi Mis procedencia, ancestros. mis ancestros, después lo han usado la policía y mediante estos árboles han podido resolver ciertos casos. Aquí en España no se usa porque estas bases no existen y está muy legislado. Voy a abrir un melón, Mm. Gil. Inteligencia artificial. ¿Usáis inteligencia artificial? Nosotros ahora mismo no. Y es un tema que va a generar mucho debate en el futuro seguro, porque es muy útil y yo soy partidario de que hay que usarla, pero también hay que tener muy claro dónde se establecen los límites de uso de esta herramienta. Al final puede ser peligroso porque estás trabajando con información privada, que hay que vigilar cómo se trata y dónde se pone esta información. Y otro tema es que nosotros al final es muy importante siempre tener trazado todo lo que se hace, desde que te llega la muestra, bueno, desde que se recolecta la muestra, desde que te llega, los análisis que haces, la interpretación, las conclusiones. A veces lo que puede pasar con la inteligencia artificial es que es un poco, puede llegar a ser una caja negra. Es decir, tú pones ahí tus resultados, hace su algoritmo los diferentes cálculos, él te saca una interpretación y tú emites la conclusión, pero no sabes cómo ha llegado ahí. Y esto delante de un tribunal es muy difícil de explicar cuando no es algo transparente. Y tiene que ser una caja blanca donde tú puedas decir perfectamente por qué tienes esta conclusión. Y yo creo que hay que validarlo. Va a ser súper útil, seguro, porque nos va a ayudar no solo creo en manipular muchos campos de datos, sino incluso puede ayudar a redactar informes o hacer screenings de escenas del crimen. Te puede Ahí iba yo. ayudar de muchas maneras, pero hay que saber utilizarla. Exacto. Yo me refería, lo que has dicho tienes totalmente la razón y yo creo que no hay duda sobre ello. Pero yo te lo preguntaba más que nada porque como has comentado antes, que cuando hay una violación, por ejemplo, y tú haces una electroforesis y como cada uno tiene dos alelos, cada ADN tiene dos alelos, se te cruzan ahí. Para la interpretación de los resultados en casos difíciles, en caso de resultados complicados, yo creo que es una herramienta que se debería usar. Por ejemplo, también en lo que has comentado de redacción de informes, cuando tienes mucha estructuración porque es un caso difícil, pues que te ayude a redactar informes. Todo eso
luego se tendría que hacer una revisión, por supuesto. Claro, Y, siempre un chequeo. y ahora una pregunta que te voy a hacer. En clínica, por ejemplo, cuando se hace un análisis genético, siempre hay una revisión cruzada. O sea, siempre cuando yo hago un análisis, siempre hay un compañero mío que hace el mismo análisis y verifica que todo lo que yo he puesto es correcto. ¿Vale? ¿Vosotros en la genética forense hacéis revisiones cruzadas? Sí, esto no lo habíamos comentado y creo que es muy importante decirlo porque, o sea, estos siempre, los informes genéticos siempre van firmados por dos peritos, el que es responsable y otro. Y entre ellos se debate, se revisa todo que esté correcto porque al final se pueden cometer errores humanos y se hace una primera revisión y se emite un primer informe. Después, este informe va a ser revisado por un tercer analista. De esta manera, siempre se garantiza que lo que se va a emitir finalmente no va a ser solo de un único perito, sino que va a estar revisado por diferentes personas múltiples veces que aseguran que hay una calidad y que no se está cometiendo ningún error que pueda comprometer lo, bueno, que pueda ser un problema. Una pregunta. ¿Hay veces que te piden cierta rapidez para ciertas muestras? Quiero decir, te llega una muestra y dicen esto lo necesitamos para mañana sí o sí. Sí, o sea, al final no todos los casos son igual de prioritarios y a veces hay que... Siempre hay víctimas y es así de triste, pero a veces hay que priorizar unas respecto a otras. Todo el mundo, o sea, es Buah, un qué tema buena respuesta. Qué buena respuesta, Neil, me que encanta. a mí me es difícil porque al final todo el mundo tiene derecho como víctima a que su caso sea resuelto, pero a veces hay que establecer unas prioridades y sí, hay casos que a veces hay que hacerlo rápido, sí o sí, y hay otros que, por desgracia, se quedan un poco a la cola esperando su momento. Pero no por eso tampoco van a tener menos importancia para mí. Qué buena, qué buena. Y hay días, o sea, tú siempre tienes análisis forenses que hacer, o sea, o hay algún día más de tranqui que digas, mira, hoy justamente no tengo nada. No, al final, nuestra dinámica de trabajo no es siempre estar dentro del laboratorio en el sentido de extrayendo muestras dentro de la campana. Es un trabajo donde tienes una parte que sí que es de más de pipeteo, de trabajo de laboratorio, pero también hay mucha parte que forma parte de interpretar los resultados que tienes. Porque al final después, es lo que te comentaba, hay que jugar un poco en visualizar los electroferogramas y decir, vale, esta persona es compatible con este que tengo aquí, tal, hacer los cálculos estadísticos. Es un trabajo que está un poco dividido en la parte más analítica y la parte más de interpretación, donde se trabaja más con ordenador y programas de estadística. Ajá. Y ya yendo al final del programa, te voy a preguntar, ¿qué futuro le ves a la genética forense? Bueno, lo has comentado antes, que llegará a la NGS, pero ¿qué futuro ves a la genética forense en términos de precisión y rapidez? De una muestra, por ejemplo, eso que me has comentado antes, que hay que priorizar muestras. ¿Cuándo crees que llegará el día que digas, todo lo que entre hoy saldrá en pocos minutos o en pocas horas? Yo creo que esto nunca, tal como dices tú, nunca, porque al final sí que es verdad que la CS y Las Vegas ha hecho un poco de daño en este sentido de que te llega una muestra y ¡pim! Magia. Ya tenemos el resultado y ya sabemos quién es el culpable, ¿no? Y realmente esto nunca va a ser así porque te va a llegar la muestra, vas a tener que hacer una extracción, una purificación, que por muy automatizada que esté, esto va a requerir un tiempo. Después esto lo vas a tener que cuantificar, que es mucho más tiempo. Una vez tienes la cantidad de ADN, vas a hacer la amplificación en función de, de estos valores. Finalmente vas a hacer la identificación y con la final interpretación y emisión de los resultados. Así que por muy automatizado que tengas todo y que las técnicas sean muy potentes, no se hace magia, en el sentido de que en un momento no vas a tener resultado.
Y muchas veces el ADN tampoco lo es todo. O sea, hace falta muchas más pruebas probatorias para incriminar una persona. Y el ADN no te lo dice todo. Sí que es verdad que con el futuro, pues todo se va a agilizar mucho más y va a ser mucho más rápido. Vas a poder trabajar con volúmenes de muestras más grandes y poder tener resultados antes. Pero arte de magia, yo creo que esto nunca. Claro. Yo leí una noticia el otro día que compartió una compañera mía que se ha llegado a, en un neonato, a extraer sangre, hacerle un genoma y hacerle el informe, todo ello en 4 horas. Hostia, pues. Sí, claro, estamos hablando de neonatos que necesitan un diagnóstico y una medicación urgente, donde no pueden pasar varios días, porque se pueden morir. Todo ello en 4 horas. Y yo estoy seguro que con la inteligencia artificial, que nos va a ayudar mucho en todo el tema de bases de datos a filtrar mejor, con las nuevas tecnologías, evidentemente, como dices tú, arte de magia, no sé, imposible. Porque sí que es verdad, hay más en genética forense, que te llega una muestra muy degradada. Pero bueno, para cosas rápidas, bueno, estoy hablando un poco por hablar, ¿eh? Por ejemplo, violaciones y cosas de estas que también necesitan se, se- que se validen rápido, ¿no? Yo creo que en un futuro quizás este campo vaya más rápido. O eso es lo que creo. O eso es lo que quiero creer. Ojalá, ojalá, la verdad. Ojalá se pueda agilizar todo mucho más. Pero es lo que has comentado tú, que la clave en la genética forense es la tipología de muestras con la que trabajamos. Al final normalmente no son muestras óptimas, no son perfectas para hacer un análisis directo. Siempre hay que pretratarlas y esto, quieras o no, te va a ralentizar todos los análisis que tengas que hacer en el futuro. Pero ojalá y bueno, y sería lo mejor reducir tiempos para poder resolver casos para el bien de las víctimas, por el bien de los que son inocentes y para que todo se haga mejor. Muy humana tu respuesta, Neil. Vamos yendo al final y voy a hacerte una serie de preguntas Mm, rápidas, estilo así ping-pong, rápidas, vale, para ver, no sé, para ver qué tal te desenvuelves en ellas. ¿Vale? qué lío. Son rápidas. Tú intenta Pim pam, contestar. ¿no? Sin Sí. pensar casi. Lo suelo hacer con casi todas las personas que entrevisto en este podcast y tú eres uno de ellos. A ver, marcador genético favorito. S33, ¿Por qué? porque siempre es muy variable y es un poco tiquismiquis. Muy bien, muy bien. ¿ADN nuclear o mitocondrial? Nuclear, Vale. ¿Qué caso es más complejo, la mezcla o la degradación? mezcla, Vale. PCR, ¿la normal o PCR en tiempo real? tiempo real. Vale. ¿Evidencia favorita para analizar? Puedes decir paso también. No, muestra de agresión sexual. Son como las más desafiantes y las que más me gusta trabajar con ellas. ¿Cuánto del trabajo tuyo es ciencia en porcentaje y cuánto es paciencia? Pues yo creo que la ciencia nace de la paciencia, ¿no? No sé cómo decirlo, pero 50-50. 50-50. A ver, mm, ¿qué te sorprende todavía de tu trabajo? La cantidad de víctimas que hay, la verdad. Esto Ostras. es un sinfín. Sí, sí, por desgracia. Y estamos hablando de España. Imagínate. Imagínate que en España, bueno, no quiero desprestigiar otros países, pero en España, dentro del mal, hay una legalidad donde hay cierto civismo, pero lo que me dices, buah, rompe almas, ¿eh? Sí, sí. Para mí Eh, es lo más duro del trabajo, al final, que ves
que nunca va a parar de llegarte víctimas. Si pudieras tener un superpoder científico, ¿cuál sería? Uh, no sé, generarme muchas preguntas, muchas, en plan, cuestionármelo todo. Muy buena esa. Y bueno, te lo voy a preguntar otra vez, pero ya me lo has dicho antes. Lo más gratificante de ser genetista forense. Pues cuando ves que después de todo consigues determinar que, por ejemplo, el agresor es compatible con el sospechoso y poder ir a juicio y demostrarlo. Pues nada, Neil, ha sido un verdadero placer tenerte aquí en este episodio de Genética y Mente. Eres un titán de la genética también, como todas las personas que traigo yo aquí. Eres muy humano, también me ha encantado esa parte tuya. Y nada, espero que en algún próximos episodios, porque me gustaría hacer tertulias, me gustaría confrontar genetistas con otros científicos para abordar otros temas, tú estés también dispuesto a participar. Así que nada, Para mí también es un placer estar aquí, la verdad. O sea, es un privilegio participar en algo así. Y bueno, desde mi humilde experiencia, yo siempre voy a estar encantado de poder ayudar en lo que sea en participar en estos eventos. pues nada, Neil, muchas gracias, esta es tu casa. Un saludo y hasta la próxima. Gracias, Jordi. Nos vemos. Un saludo. Saludo.